pues vamos a comenzar la escuela bíblica. Sabéis que el título de la escuela bíblica es Fundamentos Básicos para la Vida de un Cristiano. Y estamos en la lección 8, que tiene 2 puntos de estudio. El perdón y la conciencia limpia. Hemos estado 2 o 3 semanas hablando sobre el perdón. Hoy quiero terminar sobre el perdón y comenzar con el segundo tema, que es la conciencia. Decíamos, ¿qué es el perdón? Surgía esa pregunta. Y perdón es remisión, absolución, indulto, conmutación, indulgencia de una pena merecida. O sea, alguien ha cometido algo y entonces tiene una pena, tiene una sanción, tiene una consecuencia y entonces se le perdona, se le conmuta. Eso es lo que significa perdón. Nosotros somos conscientes de que éramos todos pecadores y merecíamos una pena, una sanción, pero Cristo pagó nuestra sanción, nuestra pena, cargó con nuestra pena, con nuestros pecados, y entonces nos perdonó, nos declaró inocentes. Como he dicho, todos nacemos con la tendencia a pecar, y por tanto todos necesitamos arrepentirnos y pedir perdón a Dios. Cristo murió por nuestros pecados, lo llevó todos, en la cruz, los pasados, los presentes y los futuros. Pero nosotros necesitamos hacer valer eso y apropiarnos de esa obra que Cristo hizo. ¿Cómo se hace? Reconociendo y desatando esa verdad con nuestros labios, confesándolo con nuestra boca. Esto habla de reconocimiento y de confesar, declarar con nuestra boca lo que Dios ha hecho. Hablábamos del gozo del perdón. Para aquellos que reciben el perdón de Dios mediante el arrepentimiento verdadero, es una alegría y un gran gozo ver que sus pecados han sido perdonados e incluso han sido olvidados por Dios. Dios se olvida de nuestro pecado. El diablo te va a recordar que eres un pecador o que eras un pecador, pero Dios, cuando vamos a Él con un arrepentimiento verdadero y genuino y con la intención de no volver a pecar, entonces Él se olvida de nuestros pecados. Esta es la verdadera paz que Cristo nos ofrece cuando Él dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo. Es una paz que significa que hemos sido perdonados por Dios, y esa es una paz que el mundo no nos puede dar. Es una paz interior, una paz en nuestra alma. El perdón de Dios también nos hace volver a ser dignos para restaurar nuestra comunión con Él y también poder ser utilizados poderosamente en su obra. Otra de las preguntas que surgían era: ¿por qué debemos perdonar? El amor verdadero, el amor genuino, el amor de Dios, que debe estar en nosotros porque fue derramado cuando nos convertimos, el amor de Dios es derramado en nosotros por medio del Espíritu Santo. El amor verdadero perdona. Jesús lo mostró hasta en la cruz, pidiendo perdón por sus asesinos, sus enemigos. Hay una ley espiritual: perdona y serás perdonado. El amor verdadero tampoco guarda rencor. La falta de perdón produce rencor y resentimiento. Y eso llega a producir incluso enfermedades psicosomáticas en nuestra mente y también en nuestro cuerpo. El odio, el resentimiento, está demostrado que crea enfermedades gástricas en nuestro estómago, úlceras y demás. Eso está demostrado y dicho por los médicos. También el poder del perdón. En el perdón hay un gran poder de liberación cuando lo ejercitamos. Jesucristo nos lo demostró, como he dicho, pidiéndole al Padre perdón por sus enemigos. No podemos pecar y dejar que el enojo y la ira y el resentimiento y el rencor nos controle. La Biblia dice que podemos airarnos, pero no dejar que la ira nos controle, que es cuando caemos en pecado. Airarse en un momento por ver una injusticia, ver algo que ocurre, que no está bien, no es malo. El problema es la reacción que tengamos que no esté de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que devolvamos bien por mal. Si yo me hacen un mal y en ese momento me airo,
pero no reacciono devolviendo un mal, sino un bien, entonces no peco. Pero si devolvemos un mal, entonces sí que pecamos. ¿Estáis comprendiendo? El camino para aprender a amar se hace perdonando. Quien desea crecer en el amor, crecer en su vida cristiana, lo logra viviendo en el perdón, porque perdonar trae liberación. El que realmente se libera es quien perdona, si no permaneces atado, echando fuera de tu alma todo rencor y la venganza, que lo hace indigno. Cuando nosotros queremos vengarnos, incluso nos vengamos, esto nos hace indignos a ser perdonados por Dios. Dios no nos puede perdonar si nosotros no perdonamos. Y además, ese deseo de venganza nos acabará consumiendo. También se libera al ofensor cuando perdonamos. Cuando perdonamos a aquel que nos ofende, nos ultraja o nos persigue, hay dos personas que quedan libres, que quedan liberadas. La persona a quien perdonamos y nosotros mismos. ¿Estáis entendiendo el gran poder que tiene el perdón? Ahora, quiero que estudiemos en esta noche las 4 clases de perdón que existen. La primera, el perdón, digamos que es la base de toda sanidad mental, sanidad de nuestra alma, de nuestra conciencia y de nuestro corazón. El perdón es la clave de la liberación espiritual, porque el perdonar desata, rompe cadenas. El perdón, digamos que es una barrera que debemos cruzar para ser totalmente libres en nuestro interior. Sin perdón hay dolor, sin perdón hay sufrimiento, hay rencor, hay resentimiento, y esto nos puede conducir al odio. Tú empiezas teniendo rencor, tú empiezas sin perdonar, te llega el resentimiento y el siguiente paso es el odio. Y la amargura, tristeza, aflicción, pena, pesar, abatimiento, que es lo que significa la amargura. Cuando hay falta de perdón en nuestras vidas, se tienen estos síntomas. Por eso, si tienes estos síntomas, debes comenzar hoy mismo, tu sanidad espiritual completa. Vamos ahora a estudiar, como he dicho, las 4 clases de perdón que existen. Primero, perdonarse a uno mismo. Esa es la primera clase de perdón, porque hay situaciones que producen desilusión en nosotros mismos. Hay actitudes y hechos cometidos por nosotros que nos humillan, nos denigran y nos avergüenzan. Hay cosas que hacemos que no queremos que se entere nadie, porque nos da vergüenza, ¿verdad? Y como que lo tapamos, lo ocultamos. Pero Dios te ve, Dios sabe. Por eso debemos ir a Él a pedir perdón. Los fallos o los pecados de esta clase requieren de una autoperdón, que nos perdonemos a nosotros mismos. Tenemos que ser libres hoy de nuestros propios errores, de nuestros propios pecados, perdonándonos a nosotros mismos. Nadie es perfecto. La misma esencia defectuosa, propensa a fallar y a pecar, existe en todos los seres humanos. O sea, no somos los únicos que fallamos, no somos los únicos que podemos pecar. Pero cuando hay un arrepentimiento sincero, te arrepientes en el momento en que pecas, porque hay que diferenciar, como yo suelo decir, lo que es pecar, fallar en un momento determinado, o vivir en pecado. Cuando todos pecamos, todos fallamos en nuestra vida. Nadie puede negar que fallamos, ¿verdad? Entonces, cuando nos fallamos, nos damos cuenta que hemos ofendido a tu esposa, a tu esposo, a tu amigo, a tu compañero de trabajo, a tu jefe, no sé. Entonces te arrepientes en ese momento y pides perdón. Y entonces se restaura la comunión con Dios. ¿Estáis entendiendo? El problema está cuando conscientemente, sabiéndolo, se vive en pecado. Entonces Dios no te puede perdonar. Tenemos a Jesucristo como abogado. Él, cuando tú te arrepientes, cuando tú tienes un error, tienes un fallo, porque pecado significa error al blanco.
Cuando tú tienes un fallo, tienes un pecado, tenemos a Jesucristo como abogado, tú te arrepientes, pides perdón a quien ha ofendido y luego le pides perdón a Dios. Y Jesucristo dice, mira, yo pagué el precio, está ahí, su trabajo ahora mismo es interceder por nosotros. Él es el intercesor, no hay nadie más que pueda interceder entre Dios y los seres humanos. Ningún santo, digamos, ninguna virgen puede interceder ante el Padre, solamente Jesucristo, porque es el único intercesor, el único nombre dado a los hombres sobre esta tierra en quien podemos ser salvos y en quien podemos a través de Él hablar con Dios y pedirle perdón, porque Él nos va a ser nuestro abogado defensor. Perdonarse, como he dicho, nadie es perfecto. Perdonarse a uno mismo es aceptar con humildad nuestra condición real de ser humano. Reconocer que no somos perfectos, pero eso sí, debemos actuar y comenzar a mejorar. Es un proceso. La santidad es un proceso de todo cristiano que se precie. Tiene que empezar a vivir en santidad, a poner su vida en orden, a vivir apartado de toda contaminación mundana, de toda tradición mundana, que suelen ser la mayoría paganas. Lo que haga el mundo no debemos hacerlo nosotros si no está de acuerdo con la palabra de Dios. Y entonces Dios, que es un Padre bondadoso, se acercará a nosotros. ¿Bien? ¿Estamos entendiendo? Por eso, perdonarse a uno mismo, como he dicho, es un acto de humildad propia, ¿no? Tenemos la decisión de perdonar hoy mismo, o de perdonarnos hoy mismo. Si tú tienes algo contra ti porque no te sientes bien, porque te consideras un pecador, que Dios no te puede perdonar porque el diablo te está ahí aconsejando, diciendo que eres un pecador, que no te lo creas. Recordemos la parábola del hijo pródigo. Este hijo gastó todo lo que la herencia de su padre, la malgastó con mala vida. Él incluso dice que recapacitó, volvió en sí y dice, mira, aunque pierda mi legitimidad de ser hijo, yo me voy a la casa de mi padre y que me acoja como uno de sus servidores. Prefería ser servidor de su padre que ser libre en un mundo de maldad y en un mundo de pecado. Eso es una reacción que debemos tener los que, de alguna manera, no somos conscientes de que el pecado nos manda al infierno. Porque hay muchos cristianos que se sientan en las bancas de las iglesias, que se llaman cristianos pero viven en pecado. Y tienen que dar el paso y decir hasta aquí. Porque ¿qué ocurre si se presenta el Señor a por su iglesia y tú estás viviendo en pecado? ¿Te va a llevar contigo, con Él? No, te vas a quedar aquí. De ahí la importancia de entender lo que es el perdón. Dios te perdona, claro que te perdona. Está como el padre del hijo pródigo, asomándose por la ventana a ver si veía la silueta de su hijo regresar. No fue a buscarlo. Le dio libertad, como nos da Dios a nosotros, libre albedrío para hacer lo que queramos. Pero nos avisa y nos dice lo que tenemos que hacer para que nos vaya bien la cosa. Y Dios, como el Padre de los padres, nuestro Padre Celestial, también está esperando con los brazos abiertos a que regresemos a Él con humildad. ¿Cómo hizo el hijo pródigo? Se autoperdonó primero para volver luego a acercarse a su Padre. Perdonarse, como he dicho, es un acto de humildad. Tenemos que empezar hoy mismo a aplicar el perdón, no esperar más. Tenemos que ser libres de todo lo malo que hayamos podido hacer, librarnos y olvidarnos como Dios se olvida de nuestros pecados cuando nos arrepentimos y pedimos perdón. Debemos olvidarnos nosotros también de lo que hayamos podido hacer mal. Debemos percibir, que significa darnos cuenta que estamos en un camino de mejoramiento continuo, de crecimiento y maduración espiritual. Tenemos que entender eso.
Pablo ya lo decía, no es que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo olvidándome lo que queda atrás, lo que yo era, me olvido y prosigo hacia adelante. La segunda clase de perdón es perdonar a otros, lógicamente. Las heridas nos duelen y a veces mucho. Cuando vemos que alguien que pensamos que no nos puede fallar, nos falla. Pero alguien dijo que la mejor venganza es el perdón. La mejor venganza que tú puedes tener contra alguien que te ha ofendido, te ha hecho daño, es perdonándolo. Porque mientras que no lo hagas, el que te ha ofendido no sabrá qué clase de persona eres. ¿Estás comprendiendo? Pero cuando tú le perdonas, él se da cuenta. Y entonces dice en la Biblia que ascuas de fuego acumulará sobre su cabeza. En otras palabras, se le caerá la cara de vergüenza de ver que te ha ofendido y tú le devuelves una sonrisa de aceptación y de amor y de perdón. Te lastimas a ti mismo cuando no perdonas. Mientras que el ofensor, como he dicho, no se va a percatar de tus sentimientos, no sabe qué clase de persona eres. Tu falta de perdón hacia otros te mantiene preso y atado a esa persona. Sé libre perdonando y también mantienes preso al ofensor. Libéralo perdonándolo. ¿Te fallaron? Pregunto, ¿hay alguien que te haya fallado a ti durante tu vida? ¿Te han fallado? Bienvenido al club. Bienvenido a este planeta Tierra. Este es un mundo con injusticias. Es un mundo con seres humanos que tienen la libertad, porque Dios se la ha concedido y no es negociable. Dios te ha dado la libertad de hacer lo que quieras. Y pueden decidir por hacer el bien o por hacer el mal. En este mundo en que vivimos, los seres humanos tienen la libertad de hacer el bien, si quieren, o de hacer el mal. Nosotros, como entendemos la palabra de Dios y sabemos las consecuencias que tiene el hacer el mal, hacemos el bien, aunque nos hagan mal a nosotros. ¿Estáis entendiendo? Cualquier persona mediocre puede ser violento, matar, abusar o lastimar a alguien, pero no cualquiera posee el supremo valor, la gran valentía de perdonar. Perdonar nunca es de cobardes, ni de personas débiles. A veces se considera en la sociedad cuando pides perdón que eres débil, todo lo contrario, eres un valiente. No es símbolo de debilidad, sino de fortaleza y de madurez espiritual. Es de valientes pedir perdón y perdonar. Esto es un rasgo solo de las personas valientes, sabias e inteligentes. Solo los valientes perdonan. Solo los sabios saben perdonar al prójimo. Y solo perdonan quienes tienen verdadero amor. Quienes tienen el amor de Dios en sus genes. Tú eliges entre permanecer preso o encontrar la libertad. Es tu decisión. Confiesa, reconoce el perdón con tus labios, proclámalo con tu boca y serás libre por siempre. Perdona hoy lo que te hicieron, aunque tú no tengas la culpa y no te pidan perdón. Amén. Bueno, pues vamos por la tercera clase de perdón. Debemos perdonar a Dios. ¿Qué está diciendo, pastor? Sí, como lo escucha. Tenemos que perdonar a Dios. No perdonar a Dios muchas veces es una actitud inconsciente. No nos damos cuenta, pero culpamos a Dios de muchas cosas que nos ocurren que no es su culpa. O sea, tenemos resentimiento contra Dios, ¿verdad? ¿Acaso Dios se equivoca? Pregunto. No, en absoluto.
Es un no absoluto, Dios nunca se equivoca. No perdonar a Dios es muchas veces una actitud de nuestra carne. Pero nosotros podemos llegar a percibir o pensar, por nuestro orgullo e ignorancia espiritual, que Dios nos ha fallado en algunas ocasiones. ¿Quién no ha pensado eso muchas veces? ¿Por qué Dios permite que me ocurra esto? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Y como consecuencia guardamos resentimiento y reproche contra Él. ¿Quién no ha reprochado a Dios cuando está atravesando un problema? ¿Quién no le ha reprochado a Dios? Por eso debemos perdonar a Dios. Porque Él no quiere nada. El problema no es de Dios. El problema de lo que te ocurre no es de Dios. Dios está para solucionarlo. No debes volverte contra Él, que es el que tiene la solución. A veces somos tan necios, tan ignorantes, que nos volvemos en contra de aquel que solamente Él puede ayudarnos. Y es porque nuestra mente y percepción espiritual son demasiado pequeñas. Somos cortos de visión espiritual. Nos falta visión espiritual para comprender la magnitud de las cosas y los atributos de Dios. Es porque nuestra mente, vuelvo a repetir, está limitada y debemos crecer mentalmente. Debemos someter todo pensamiento a la palabra de Dios, a la obediencia a Cristo. Así nuestro espíritu, nuestra madurez espiritual irá creciendo. Pensamos que ciertas tragedias o injusticias son un fallo de Dios. ¿Quién no ha dicho, por qué Dios permite? ¿Por qué Dios permite las guerras, que muera gente inocente? ¿Por qué Dios permite? Porque Dios, te vuelvo a repetir, le ha concedido al ser humano la libertad de decidir hacer el bien o hacer el mal. Y eso no es negociable. Eso Dios lo va a mantener, sus decisiones son eternas. Dios no cambia como una sombra que pueda cambiar. Entonces Él ha negociado con el ser humano el libre albedrío. Y tú decides hacer el bien o hacer el mal. Sabemos que las consecuencias de hacer el bien son buenas. Pero las consecuencias cuando la humanidad, el ser humano, hace el mal, son tremendas. De ahí las guerras, los conflictos entre naciones, los conflictos entre las familias. La gente, ¿por qué se divorcia tanto? ¿Por qué hay tantos maldad en el mundo, tanta injusticia? Porque el hombre decide hacer el mal. Y eso no es culpa de Dios, ¿verdad? Si no lo hubiera hecho así Dios, si no te hubiera concedido la libertad de hacer lo que quieres, te quejarías también de que Dios es un Dios que te quiere manejar como una marioneta, ¿verdad? La vida cristiana, hermanos, el Evangelio es algo sencillo de entender. ¿Sabéis quién lo complica? Nosotros. Porque buscamos respuestas o buscamos soluciones donde no están. Y muchas veces cuando tenemos que autoculparnos a nosotros por nuestras decisiones, las consecuencias de una mala decisión siempre van ahí en contra nuestra. Cada decisión que tomes tiene una consecuencia. Si la decisión es buena, porque te has dejado guiar por el Espíritu Santo, el resultado es bueno. Pero si has tomado una decisión precipitada, sin buscar la voluntad de Dios, el resultado va a ser negativo. ¿Estáis entendiendo? No seamos, por tanto, necios y no echemos las culpas a Dios de lo que no tiene culpa. Cambia tu actitud. Si estás enojado con Dios, cámbiala ya, porque Él quiere lo mejor y jamás quiso hacerte daño, jamás quiso hacer nada malo para ti. Quizá sientas alguna vez que Dios se olvidó de ti. ¿Quién no ha sentido eso? O que llegó tarde. Dios nunca llega tarde. Pero en realidad Él estuvo siempre contigo, dándote fuerzas en el día malo.
En Efesios capítulo 6, versículo 13, veamos lo que Dios ha provisto para que superemos el día malo. Dice, por tanto, tomad, en imperativo, como una orden, como un mandamiento, tenéis que tomar la armadura de Dios para que podáis resistir ese día malo y, habiendo acabado todo, permanecer firmes. Qué sabias palabras del apóstol Pablo, que quiere decir, mirar las piezas de esa armadura. La primera, vivir de acuerdo con la verdad. La verdad siempre tiene que estar en nuestra boca, nunca debemos mentir. Nunca debemos mentir, porque muchos tienen la mentira como algo cotidiano. Muchos mienten por sistema, viven en la mentira y entonces ¿qué van a recibir? La segunda, la justicia. Vivir una vida justa e intachable que honre y glorifique a Dios. También una disposición siempre a cumplir el mandato de predicar el Evangelio de la paz, viendo que tenemos paz nosotros. Tú no puedes predicar el Evangelio si no tienes paz, si no tienes esa paz interior necesaria para que no te rechace la gente cuando vayas a ellos. Hay personas que si las ves venir para predicarte algo, sales corriendo, porque llegan con el hacha, con la espada del Espíritu, que es la palabra, y si nos hace esto. Hermanos, sí, la palabra. Pero a veces atacamos al enemigo equivocado. El enemigo no es el hermano que no cree, no es tu pariente que no cree, no es tu vecino que no cree, no son tus hijos que están apartados. El enemigo es el diablo. Y la Biblia dice resistir al diablo, hacerle frente al diablo. Hay muchos que yo sigo, huyen del diablo. No, el diablo es el que tiene que huir de ti. Cuando uses la espada del Espíritu con autoridad contra él. No uses la espada del Espíritu para atacar a alguien, a un ser humano, porque no es lo que la palabra de Dios enseña. Tú debes predicar, primero con tu ejemplo, y luego con mansedumbre, con amor, con misericordia, porque nosotros antes éramos igual, ¿o no? Entonces, sí, la espada del Espíritu sirve para atacar al enemigo y para defendernos también del enemigo. Dice, resiste al diablo, sométete a Dios, acepta su soberanía y el diablo va a huir. Quizá que luego vuelva otra vez, pero emplea otra vez el arma. Ten siempre el arma preparada, bien engrasada y bien, digamos, afilada. Luego tenemos la fe, la fidelidad, creer de verdad, que tu fe no sea una fe fingida, una fe muerta, una fe que no obre, una fe que no dé el paso de fe que hay que dar para demostrar qué fe tenemos. Y la fidelidad, ser fieles a Dios, fieles en todo. Diezmos, ofrendas, dedicación, trabajo, compromiso. La fidelidad abarca todo eso. También nuestro pensamiento debe estar enfocado siempre en lo que Jesús hizo en la cruz, o sea, en la salvación. Esa es otra pieza de la armadura, recordar nuestra salvación que ganó Cristo. Y como he dicho, la palabra de Dios como arma de defensa y arma de ataque. Y todo esto se complementa, todas estas piezas de la armadura se complementan con la oración y el ayuno. Necesario. La oración es el arma más poderosa que podamos utilizar después de la palabra de Dios. Orar, interceder, hablar con nuestro Padre Celestial para que nos guíe, para que cualquier decisión, cualquier circunstancia que no podamos controlar, Dios nos ayude a controlarla. Y Él está ahí siempre. Pero claro, si no oramos, Dios no sabe. Él conoce, pero Él quiere que tú le pidas. Él quiere hablar contigo, Él tiene citas contigo diariamente, porque quiere guiarte, quiere que seas sabio, Él te quiere instruir. Pero si no acudes a la cita, pues tú te lo pierdes.
¿verdad? Como se suele decir. Dios siempre está trabajando, hermano. Aunque pensemos que se ha olvidado de nosotros, pensemos que no hace nada, Dios siempre está trabajando. Está sosteniendo el universo y está pendiente de nosotros. Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo hago lo mismo. ¿Verdad? Está claro que en el mundo los desastres, las guerras, los conflictos, los producen los seres humanos con su egoísmo y su ambición, y nunca los produce Dios. Dios nos da la solución para afrontar las situaciones difíciles, pero los problemas los creamos nosotros. Amén. Vamos con la cuarta clase de perdón, el perdón de Dios. Además de fallarnos entre nosotros mismos, también le fallamos muchas veces a Dios, ¿verdad? ¿Hay alguien que no le haya fallado a Dios? Hoy mismo, ¿le hemos fallado a Dios a alguien? Yo creo que todos. En algún momento del día hemos tenido un pensamiento, hemos tenido, yo qué sé, cualquier cosa que le hemos fallado a Dios. Él es el creador de todo y juez del universo. Tenemos que tener eso bien claro. Y Dios, a pesar de ser un juez justo, que aplica justicia, y la justicia sabemos que es dar a cada uno lo que merece, no se complace, Él no se complace en juzgar a nadie para condenarlo, sino en perdonar y que todos seamos salvos. Él sabe que tiene que aplicar justicia porque debe ser justo, pero él no se deleita condenando a la gente. Ningún juez, tampoco en la tierra, se deleita cuando manda a alguien a presidio, ¿verdad? Pero tiene que hacerlo porque así lo manda, lo marca la justicia. Con Dios ocurre lo mismo. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice el apóstol Pedro, el Señor no retrasa su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Él no quiere que nadie se condene, hermanos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. No es que el Señor sea lento para cumplir la promesa de su segunda venida, la segunda venida de su Hijo, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a nosotros y a toda la raza humana, porque no quiere que nadie sea destruido en el infierno, que nadie se condene, sino que quiere que todos se arrepientan con un arrepentimiento verdadero para perdonar y regalarles la salvación. Hermanos, Dios es amor. Lo hemos estudiado en los domingos durante un montón de semanas. Dios es amor. No es que tenga amor. Dios es amor. Emana amor. Y como todas las cosas de Dios son eternas, el amor de Dios hacia nosotros, hacia la humanidad, es eterno. Por eso su naturaleza es perdonar los fallos, los pecados de sus hijos. No importa lo que hayas hecho, Dios te perdona. Donde haya un verdadero arrepentimiento, hay un perdón de Dios asegurado. Tenedlo claro eso. Si estás pecando, termina el pecado. Arrepiéntete, olvídate. Porque ahí hay un verdadero perdón de Dios, cuando así lo hacemos. Algunos preguntan, ¿dónde está Dios que no lo veo? Dios ya se hizo visible en la persona de su Hijo Jesucristo. Lo vieron muchas personas aquí en la tierra, vieron a Dios hecho hombre, quien vino a perdonar y a salvarnos de la condenación eterna, lo que la Biblia llama la segunda muerte, que es la peor de las muertes. Todos tenemos que pasar por dos muertes, ¿o no? La primera es para todos, la segunda solamente es para aquellos que no se arrepienten. Entonces, la segunda muerte significa la condenación eterna. Nosotros, como hijos de Dios, si seguimos a Dios y obedecemos a Dios y andamos en el orden de Dios, no pasaremos por la segunda muerte.
sino tendremos vida eterna. ¿Estáis comprendiendo? La misión de la venida de Cristo a la tierra fue precisamente el perdón. Esa era su misión, perdonarnos. Pero eso requiere un arrepentimiento, requiere una aceptación de lo que Jesús hizo, el reconocerlo como nuestro Señor, nuestro dueño y nuestro Salvador personal. Él dijo antes de morir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es una dicha muy grande, un gozo saber que Dios nos perdona cuando se lo pedimos con un verdadero arrepentimiento. Dios respondió con perdón ante los pecados de la humanidad, enviando a su Hijo para que seamos perdonados y aceptados. Dios nos quiso amar y envió la solución para nuestra condición pecaminosa y nuestra consecuencia, que todos sabéis que la consecuencia del pecado es la condenación eterna. La solución, por tanto, está en Jesús, el Hijo de Dios, quien murió en la cruz para derramar su sangre inocente, y la sangre pura e inocente de Cristo es la que nos brinda la limpieza de todos nuestros pecados cuando creemos en Él, y por tanto le seguimos y le obedecemos. Quiero terminar, estoy ya terminando, con la fe puesta en Dios y experimentando su perdón, tendremos una nueva y emocionante vida. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios no es que tengamos una vida mediocre, que vivamos medio amargados, medio felices, pero no tengamos la satisfacción completa del gozo del Señor, que es el que nos transmite la fuerza para seguir adelante. Estamos en una leve tribulación pasajera, como decía Pablo, que es la vida, que es muy corta, pero debemos saber vivirla. Hay personas que existen, pero no viven. Como los animales existen, cuando mueren ya, pero nosotros somos eternos. Nosotros no morimos, muere nuestro cuerpo físico. Se deshace, digamos, nuestra morada aquí en la tierra, porque nosotros no somos lo que se ve, somos nuestro interior, el espíritu, que nunca muere. Entonces tenemos que vivir esa vida plena y abundante, el plan de Jesús que dijo: yo he venido para daros vida y vida abundante. Es decir, yo he venido para que empecéis a vivir la vida eterna ya aquí, tengáis un anticipo de la vida eterna aquí en esta tierra. El plan del enemigo es otro, ¿verdad? Matar, robar y destruir. Pero Jesús tiene un plan perfecto para nosotros, que es que vivamos la vida eterna aquí ya en esta tierra. Todo el que cree y le obedece, porque creer significa también obedecer, la palabra de Dios dice que tiene en presente, tiene vida eterna. ¿Amén? Bien, pues lo vamos a dejar aquí y seguiremos la semana que viene.